Hola, ¿qué tal amigos de Cine NT? Estamos de placeres hoy. Estamos platicando con Pablo Auralanger, estamos con Alejandra Cárdenas, director y protagonista de la cinta Influencia. Una película que si bien habla de algo que para muchos ya es prehistoria, porque es como del 2008 lo que sucede, llega en un momento que agarra una relevancia mayor aún todavía de lo que es la crisis, la pandemia que tuvimos por influencia en esos años. Pablo, gracias por esta entrevista. Alejandra, gracias por esta entrevista. No, muchas gracias a ti, Irving, y al auditorio de Cine NT. Estamos muy contentos de estar aquí y efectivamente, como bien dices, esta película se filmó por ahí del 2015, pero pues sucede durante una pandemia. Muchas de las cosas que pasan ahí en la película después nos empezaron a suceder a todos, como el tema de tener que usar tapabocas por contagiarnos o por hacerle incluso daño a otras personas. Todas estas teorías que existían alrededor del origen de la pandemia son cosas de las que se hablan en esta película que en su momento sonaban un poco a ciencia ficción, pero de repente se volvieron reales y todos las tuvimos que vivir en carne propia. Entonces, pues ha sido, pues por un lado es muy interesante que sucedan estas cosas y también a la película le pasó que se iba a estrenar en el 2020, lo que no se logró porque empezó la pandemia y se retrasó el estreno, pero pues ahora estamos muy contentos de que ya la van a poder ver finalmente. Pablo, sobre tus hombros dos grandes apellidos, que bueno, obviamente eso causa de entrada una gran expectativa y que también hace que sea muy agradable ver que esto se refleja en pantalla con alguien con un gran talento para llevar una historia que transcurre en dos mundos diferentes que colapsan y se estrellan entre sí. El mundo de este chico que se dedica a sobrevivir a su manera y de esta chica que vive encerrada en su torre de cristal donde nadie puede tocarle en su mundo de fantasía. ¿Cómo fue para ti crear esta historia y poder hacer esta amalgama de universos para llevarlos a tu película? Claro que sí, pues por un lado lo que dices de los apellidos es para mí pues mucha inspiración tener esas dos referencias constantemente en mi vida, empezar en este universo de crear historias y de participar en historias desde que tengo memoria por los dos lados, tanto de madre como de padre. Y también todos estos proyectos siempre son aventuras familiares donde si no tiene uno el apoyo de la gente que te quiere, pues es muy difícil llevarlos a cabo por el tiempo, la paciencia que se requiere. Entonces, mucha admiración. Y bueno, por el lado de la historia y de los dos mundos que convergen, justo lo que a mí me ha llamado mucho la atención de nuestra cultura como mexicanos, de lo que tenemos a nuestro alrededor todos los días, es que vivimos en un universo donde siempre la ficción, la fantasía, la magia siempre están a un paso de la realidad, se entrelazan, se mezclan de una manera prácticamente natural, sin que nos hagamos demasiadas preguntas. Creo que somos el único país donde puede temblar 3 veces el mismo día y pues ya se nos va a hacer hasta normal. Entonces, dentro de este contexto de fantasía y realidad que están siempre mezclándose, quisimos contar un cuento de hadas, en este caso un cuento de hadas chilango, donde sí hay una princesa, sí hay un príncipe, sí hay un dragón, sí hay un latón, hay realidad y también hay realidad a ras de piso y también hay problemas cotidianos, pero todo sucede separado pues, solamente por una pared, ¿no? Porque creo que así es como vivimos en estas grandes urbes. ¿Cómo fue llegar a tus protagonistas? ¿Cómo fue llegar con Marcos Zapata? ¿Cómo fue llegar con Alejandra Cárdenas? ¿Cómo llegaste a ellos? Realmente no, nosotros no empezamos la película con recursos propios, decidimos lanzarnos al ruedo con lo poco que teníamos, lo cual nosotros con la fantasía de que íbamos a poder terminar la película así, por supuesto no se pudo.
eventualmente tuvimos que llevar lo que teníamos filmado para que el IMCINE nos apoyara, bueno, para que diferentes instancias y diferentes personas nos fueran apoyando, entre ellos IMCINE. Y de la misma manera, cuando queríamos hacer el casting para la película, no teníamos dinero para contratar a un director de casting, entonces decidimos hacer casting abierto. Entonces hicimos casting abierto y empezó a llegar muchísima gente. Cuando llegué en la mañana a la oficina, teníamos una cola que daba vuelta a la cuadra afuera de la oficina y yo estuve todo el día viendo gente que pasaban uno tras otro y vi mucha gente muy interesante, muy talentosa, vimos de todo, pero al final la última persona que pasó a las 11 de la noche, yo creo que fueron unas 14 horas de casting o más, fácil. Ya teníamos todos los ojos rojos y estábamos cansadísimos de ver a tanta gente, fue Ale Cárdenas. Entonces fue pues muy mágico recordar, es muy mágico recordarlo y en el momento fue muy sorprendente porque de repente se sintió que a lo mejor toda esa espera había valido la pena, aunque a lo mejor en el momento no nos dimos cuenta del todo porque ya estábamos muy cansados, pero sí nos dimos cuenta de que había algo ahí y de que valía la pena volver a ver a esta chica que se veía muy joven, muy inocente y que tenía la energía de Leonora. Valía la pena explorar más allá y pues creo que uno de los grandes aciertos de esta película es el cast. Hace una química, Ale hace una química increíble con Marco, los dos personajes se van dibujando primero como entidades totalmente separadas, pero que poco a poco se empiezan a juntar y empiezan a vivir esta aventura juntos. Y por supuesto, apoyados y enmarcados con grandes actores como Verónica Langer o Gerardo Taracena, y también, por supuesto, David Ponce, que también hizo su debut en Influencia, que es un gran actor que ha tenido una carrera increíble a partir de ahí. Y pues para mí como director, un gran honor haberlos encontrado y haberles podido dar una oportunidad en esta historia que pues estamos contando todos. Ale, te decía fuera del aire que a mí me gusta mucho lo que veo en pantalla. Y viendo la película, yo no me imagino a otra actriz en este personaje porque tú eres Leonora. ¿Cómo fue para ti crear este personaje y volverte este personaje y retratarlo así en pantalla? Pues ahora que escucho a Pablo contar todo el proceso de casting y así, y cada vez como si fuera el momento en que me dijeron que me quedé con el personaje. Sí, como lo dices, creo que yo en ese momento tenía mucho de Leonora, que yo conservaba mucho esta inocencia y estas ganas de jugar, esta imaginación, que creo que fue lo que yo le pude aportar al personaje. Y fue curioso porque creo que no le puedo encontrar una explicación como tal, pero me conecté con ella, y bueno, para mí obviamente fue padrísimo poder compartir el set con grandes actores y tener esta experiencia, ¿no? En mi debut. Hay una escena en la cual creo que va a hacer que la gente te ame y ame al personaje. Y es al inicio, cuando entras a esta tienda de convivencia, esta barrotería, y estás viendo las pinturas, estás agarrándola, donde no te estamos viendo realmente los ojos, pero podemos imaginar ese brillo en la mirada. ¿Cómo fue para ti saber que tenías que transmitir tanto valiéndote con otros detallitos que no era la mirada, sino que eran un ligero movimiento del rostro o de las manos? Pues mira, creo que esto es un trabajo que se hizo completamente en equipo. Cada una de las partes que crearon esta película influyeron en mi actuación, principalmente Pablo, por supuesto, que trabajamos el personaje con muchísimo detalle. Pero es lo que te cuento. Creo que algo que me aportó mucho para poder estar ahí fue que yo he estado en sets desde muy chiquita, desde los 5 años, pero en tele, ¿no?
Creo que el estar como rodeada de cámaras o luces o así nunca fue como tan impactante para mí. Y al ser chiquita en ese momento, tal vez no tanto de edad, porque ya no estaba tan chiquita, pero sí era como muy inocente, me permitía mucho jugar y soñar ahí. Entonces, creo que se dio muy natural. Y hablando de tu química con Marco, ¿cómo se da? Digo, porque algo que es muy interesante es cuando de la primera vez que se encuentran en pantalla a la última vez que los vemos juntos en pantalla, hay todo un proceso de personajes que se refleja muy bien y que aparte se siente en la química que tienen. ¿Cómo recuerdas todo este proceso de trabajar con él? Fue muy curioso porque primero Pablo me había como presentado a otro posible Brando, porque además en esta película para mí pasaron muchas primeras veces, ¿no? Fue mi primera película, pero también fue mi primer beso. Y mi primer beso fue con Marco. Y me presentan a este primer actor, que no voy a decir su nombre porque no me voy a balconear. Ok. eh, pero pues a mí me parecía muy guapo, ¿no? Me parecía que era un gran prospecto para mi primer beso. Pronto, un día llegué a ensayar y veo a una persona sentada en la sala de espera para entrar al ensayo y era Marco Zapata. Y yo lo primero que pensé fue, por favor, que no sea él. Dije, yo no le quiero dar un beso a él. Pero todo justo se fue dando. Yo creo que Pablo tiene un ojo mágico eh, para descubrir esta química que yo no sé cómo fue, porque yo de primera instancia no lo hubiera pensado, pero sí, o sea, hasta la fecha Marco y yo somos súper buenos amigos, yo lo adoro. En el set nos volvimos amigos, se fue como dando este mismo proceso que tuvieron Leonora y Brando, de volvernos súper unidos, porque al final, pues pasamos muchas horas en el set juntos y éramos nada más él y yo. Y eso se volvió una conexión bien mágica que creo que afortunadamente se transmite en la pantalla. Gracias, Alejandra. Oye, Pablo, a mí me gustaría también, si nos pudieras platicar un poco de otro de los protagonistas de la película, ujú, que es el multifamiliar donde transcurre la película. Es indudablemente un protagonista más. No podemos verlo como un set, sino lo vemos como un ser vivo que influye en la historia y el comportamiento de los personajes. ¿Por qué trabajar en ellos? Claro, sí, desde el principio la historia estaba pensada como una pequeña o dos pequeñas viñetas de todas las infinitas posibilidades que pueden ocurrir o pueden llegar a ocurrir en estos grandes centros urbanos donde vivimos hoy en día. Dentro de esta idea, pienso yo que Tlatelolco es el escenario ideal porque representa una serie de cosas que van desde tiempos prehispánicos, son un montón de capas que se van juntando una encima de la otra, donde siempre ha habido, pues, desde no sé, desde la magia hasta la tragedia, hasta la cotidianidad, hasta el terremoto, una matanza, mucho drama, mucho peso, pero también este sueño y esta fantasía de lo que podía llegar a ser el México moderno, creado como desde los ojos de un espacio donde todos iban a poder vivir en armonía y comodidad y que pues la realidad lo ha puesto en su justa dimensión otra cosa por todas las personas que ahí habitan. Entonces, este espacio donde tantas almas y tantas vidas cohabitan todos los días, pero donde al mismo tiempo a lo mejor no puedes vivir ahí toda tu vida y no saber el nombre o a solo unos centímetros de ti, o saber lo que le pasa a la vecina que está del tu lado izquierdo, o a la niña que vive allá arriba, que todos dicen que es cieguita, como en este caso es Leonora, pero que realmente tiene un universo enorme adentro de ella y un espacio donde realmente la fantasía y la realidad
pueden existir y nadie se va a cuestionar mucho y todo el mundo lo va a dar como algo que pues así es y ya está, ¿no? Oye, Leonora es por Leonora Carrington, ¿verdad? Leonora, creo, Leonora también la de Edgar Allan Poe, para mí es un nombre que tiene como también este peso como fantástico que nos remite a estas mujeres que tienen muchas capas, que tienen adentro mundos muy complejos y que en la literatura pues ha habido grandes Leonoras. Entonces, es un nombre que a mí siempre me ha inspirado mucho por eso, porque creo que tenemos unas referencias increíbles de Leonoras que viven en estos mundos fantásticos. Yo hice la referencia porque, bueno, por las pinturas que hace, por el surrealismo en el que vive, inmediatamente me vino ella a la mente. Eh, Oye, me gustaría preguntarte también, Pablo, ¿cómo fue decirle a tu madre, oye, digo, que sé que aparte es coproductora ejecutiva de la película, ¿cómo fue para ti decir, oye, quiero que hagas este personaje, es que es casi una aparición especial, pero le va a pasar esto, ¿eh? Sí, ya sé. O sea, pues yo pienso que lo que te decía hace rato, estos son proyectos que necesitan a la familia. O sea, pienso, si mi mamá no fuera actriz y tuviera un café, probablemente habríamos filmado en su café. O sea, porque si no se juntan los talentos y los recursos de la gente que tienes más a la mano, es muy difícil llevarlos a cabo por la paciencia, el tiempo, pues todo lo que implica hacer una película. Pero efectivamente el hecho de invitar a mi mamá a que participara en el personaje de la abuela, pues primero yo tenía la garantía de que me iba a hacer un trabajo increíble y excepcional. O sea, eso ya no me quedaba duda. Y por otro lado, yo quería que mi mamá participara en la película por lo mismo, porque pienso que pues es parte de un homenaje a esta familia que ha estado en el medio del espectáculo y del arte por tantos años. Por lo mismo, también mi hermana actúa en la película y por lo mismo también Juan Aura es el productor. Este, obviamente, hacer estas escenas pues requirieron un doble de acción para poderlas llevar a cabo, pero que creo que se da de una manera muy natural y en la película se ve perfectamente normal, pero pues el hecho de trabajar con una persona tan profesional y tan experimentada como Verónica, pues es algo increíble pues así son los papeles, o sea, tienen su propia vida y se separan de la persona real, de la actriz como tal, ¿no? Y ahorita por ir terminando. Ale, ¿para dónde vas? ¿Qué vamos a esperar después de ti, después de Arte de Influencia? ¿Para dónde vas? Pues mira, la verdad es que lo he dicho muchas veces, esta película para mí fue la mejor presentación que pude tener en el mundo del cine y de ahí se desencadenaron varias cosas. Ahorita está en cartelera, me parece todavía Lecciones para Canallas. Tengo una película también en Amazon Prime que es de las muertas, que es un tema súper fuerte, las muertas de Juárez. Viene también el estreno de Cerebreve al momento de morir, que es otra ópera prima, es una ópera prima de Juan Briceño, y estoy grabando La vida imaginada y bueno, vienen otras cosas por ahí. Muchas gracias, Alejandra. Y Pablo, la misma pregunta. Después de este gran debut, de esta película que ha sido reconocida en tantos lados, que por fin logra llegar al público mexicano, ¿para dónde vas? Bueno, pues ser un director de cine yo creo que es un maratón, es algo de mucha paciencia. Uno siempre está imaginando historias y pensando nuevas historias que contar. Incluso Influencia creo que es como el tercero o el cuarto guión que escribía y finalmente es el que logramos llevar a la pantalla. Y a partir de aquí, para el próximo año tengo una película de terror que habla sobre la Santa Muerte, que es también un personaje de nuestra cultura que está muy mal entendido y que solo se ha tocado de una manera muy superficial, pero que tiene sus raíces que se pierden en la noche de los tiempos, que es súper interesante
que estamos pensando filmar en el desierto. También es un escenario increíble para una película de terror que no está tan explotado y que además con la simbología mexicana pues será una experiencia muy diferente. Y esta película la estoy coproduciendo con Carlos Gallardo, que es el Mi México, el Mariachi, Desperado y todas estas películas. Entonces esperamos que muy pronto filmarla y podérselas mostrar. Bueno, y más para finalizar, ¿por qué no invitan a la audiencia a ir a ver Influencia, por favor? Claro que sí, Ale, tú invita. Quiero invitar a toda la gente de Cine NT a que vean esta maravillosa película que se estrena este 13 de octubre en exclusiva Cinemex. Es una historia súper bonita, un cuento de hadas chilango que sé que mucha gente se va a identificar con ella, y pues que nos manden sus comentarios, que nos sigan en las redes, y bueno, acá andamos. Cuéntenos qué les pareció. Pues, Alejandra, Pablo, muchas gracias por esta entrevista y mucho éxito. Muchas gracias a ti, Irving.